Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver el tema de variaciones patrimoniales que a principio de semana les subí en el Classroom para que fueran leyendo. ¿Qué es esto de las variaciones patrimoniales? Las variaciones patrimoniales se desprenden de la representación patrimonial que veníamos haciendo hasta los prácticos anteriores, pero ahora vamos a ver que el patrimonio de un ente o de una empresa va a sufrir variaciones a lo largo de su vida. ¿Por qué sufre variaciones? Porque un ente se cree para realizar actividades comerciales, ¿sí? Para generar ganancias. Pero en pos de hacer actividades para generar ganancias, también sufren pérdidas. Y de esta manera van sufriendo modificaciones en su patrimonio. De todas maneras, estas variaciones que sufren en el patrimonio los entes son de diferente clase. No siempre que hagan una operatoria comercial van a obtener una ganancia o una pérdida. Muchas veces solamente cambian la composición, es decir, cambiamos un activo por otro o adquirimos un activo, pero a su vez para financiar ese activo adquirimos un pasivo. Y por lo tanto, sí, estoy cambiando la composición patrimonial, pero mi cantidad total de patrimonio va a seguir siendo el mismo. Este tipo de variaciones que modifican solo cualitativamente la composición del patrimonio son las variaciones patrimoniales permutativas. Una característica de este tipo de variaciones es que intervienen solo cuentas patrimoniales. ¿Se acuerdan que cuando vimos el teórico de cuentas, vimos que las cuentas se clasificaban en cuentas patrimoniales y cuentas de resultados? Entonces, en las variaciones patrimoniales permutativas solo van a intervenir cuentas de carácter patrimonial. Bien, el otro tipo de variaciones o el otro tipo de actividades que pueden generar una ganancia o una pérdida me van a cambiar el patrimonio del ente, pero ya no en su composición, sino que me van a cambiar la cantidad total que yo tengo de patrimonio neto. Si tuve una ganancia, mi patrimonio neto va a aumentar. Si por el contrario, esa operación comercial hizo que yo tuviera una pérdida, ¿sí? O porque pagué un alquiler o porque pagué la factura de luz, ¿sí? Lo que va a provocar es que mi patrimonio neto disminuya. Este tipo de variaciones patrimoniales que producen cambios cuantitativos, es decir, en la cantidad, son las variaciones patrimoniales modificativas. Y la característica es que en este tipo de cuentas solo, y si solo no, van a intervenir, ¿sí? Además de las cuentas patrimoniales, van a intervenir cuentas de resultados, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar, es muy importante que ustedes siempre tengan a mano el plan de cuentas, ¿sí? A medida que vayamos ejercitando y haciendo trabajos prácticos, ustedes van a empezar a memorizar las cuentas, ¿sí? Pero en un primer momento está bueno tener impreso o copiados en sus carpetas el plan de cuentas que yo les sugerí, ¿sí? Que puede sufrir alguna modificación, puede tener alguna otra cuenta más que vaya apareciendo con el correr de las clases, ¿sí? Pero es importante que tengan ese plan de cuentas como para poder resolver cualquier tipo de actividad. Lo que yo hice hoy es preparar un trabajo práctico muy cortito, muy sencillo, donde vamos a hacer representaciones patrimoniales como veníamos haciendo ahora, pero a partir de una primera representación patrimonial vamos viendo cómo ese patrimonio va aumentando o va disminuyendo, ¿sí? Vamos a seguir la vida de ese patrimonio, ¿sí? De un ente en particular y no vamos a hacer representaciones aisladas como en el trabajo práctico anterior. Bueno, vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora con este trabajo que dice: se constituye una empresa aportando dinero en efectivo por 150.000, mostradores y estanterías por 60.000 y una camioneta por 140.000. Yo acá ya me grafiqué, ¿sí? La representación patrimonial y tengo un pasito más adelantado, puse las cuentas que voy a utilizar. El dinero en efectivo va a estar representado por caja, ¿sí? Y lo voy a graficar en el activo porque recuerden que el activo era el conjunto de bienes y derechos que pertenecían a un ente. Los mostradores y estanterías por valor de 60.000 también forman parte del activo porque es un bien, ¿sí? Y la cuenta que los representa es la cuenta muebles y útiles.
Después tengo la camioneta. La camioneta es un vehículo y está representada en la cuenta rodados por 140.000. Bien, acá tengo para poner el total del activo, ¿sí? El total del activo es de, si yo sumo, es de 350.000 pesos. 350.000 pesos. Pasivo no tengo nada, ¿sí? Ustedes también tienen en ese plan de cuenta que el aporte original de los dueños, ¿sí?, se representa en la cuenta capital. Y la cuenta capital que pertenece al patrimonio neto, ¿se acuerdan que la sacábamos por diferencia? En ese práctico que estuvimos repasando la ecuación contable básica. Entonces decíamos que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo. En este primer momento, el único patrimonio, la única cuenta que tengo dentro del patrimonio neto es la cuenta capital, que representa entonces el aporte original de los dueños. Antes de que yo creara la empresa, esta empresa no tenía ningún patrimonio, ¿sí? No tenía nada, no tenía bienes, no tenía nada. Por lo tanto, yo puedo decir que al momento cero, el patrimonio neto de esta empresa era cero. Y ahora el patrimonio neto de esta empresa es de 350.000. Entonces hubo una modificación entre el patrimonio neto original y el patrimonio neto, ¿sí?, que se produce en este primer ejercicio. Si hay una modificación en la cantidad, es decir, en el número, un cambio cuantitativo, estábamos ante una variación patrimonial modificativa positiva en este caso, ¿sí? Porque de tener 0 a tener 350.000 hubo un incremento. Por lo tanto, es una variación patrimonial modificativa positiva, que es lo que yo anoté acá con sigla, ¿sí? Bien, eso es el inicio. En un segundo momento dice, se abre una cuenta corriente en el Banco Provincia depositando 80.000 pesos en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomo 80.000 pesos de los que tenía en efectivo guardado en mi bolsillo y los llevo al banco y abro una cuenta corriente. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta representación patrimonial? Caja va a seguir estando, nada más que en lugar de tener 150.000 pesos, yo de esos 150.000 llevé 80 al banco, por lo tanto me quedaron 70.000 pesos en el bolsillo. Ahora aparece la cuenta banco. Banco Provincia, cuenta corriente, ¿sí?, que antes no tenía. Al banco, ¿cuánto llevé? 80.000 pesos. Lo anoto acá, en banco. Muebles y útiles sigue estando, porque ni compré más muebles y útiles, ni vendí muebles y útiles. Por lo tanto, muebles y útiles se mantiene intacto. Muebles y útiles, 60.000. Y los rodados también se mantienen intactos, ¿sí? Sigo teniendo la misma camioneta, 140.000. El total del activo, si yo hago la cuenta, 70.000 más 80.000 me da 150.000, más 60.000 me da 210.000, más 140.000 me da otra vez en total del activo 350.000 pesos. Bien, pasivo no tengo, no contraje ninguna deuda. Patrimonio neto. ¿Qué pasa en el patrimonio neto? El patrimonio neto, ¿sí?, sigue teniendo un capital de 350.000, porque si capital representa el aporte originario de los socios o de los dueños, eso se produce en un único momento. Y si originalmente aportaron 350.000, el aporte original de los socios siempre va a ser 350.000. El patrimonio puede tener aumentos o disminuciones, pero el aporte original es único, se da en un único momento. Entonces, capital siempre va a ser 350.000 a lo largo de toda la vida de esta empresa, la cuenta capital, excepto que los socios hagan nuevos aportes. Pero eso es otro tema, para mucho más adelante. Bien, entonces ahora me queda calcular el total del pasivo más el patrimonio neto, y es de 350.000. Si yo comparo la situación 1, ¿sí? Ay, acá me olvidé de poner, fíjense, en la situación 1 el total del pasivo más el patrimonio neto. Bien, si yo comparo la situación 1 con la situación 2, ¿sí?, en los dos casos el patrimonio neto es de 350.000. Entonces, a priori yo puedo decir, bueno, un cambio de cantidad no hubo.
tenía 350.000, ahora tengo 350.000. Pero si yo miro un poquito más, ¿sí? Yo voy a mirar que en el activo hay una diferencia. El activo estaba compuesto originalmente por 3 cuentas: caja, muebles y útiles y rodados. Y ahora tengo caja, banco, muebles y útiles y rodados. Entonces hubo un cambio, pero no en la cantidad, sino en la composición, ¿sí? Un cambio cualitativo, ¿sí? La composición, en este caso, del activo. Por lo tanto, no es una variación patrimonial modificativa, sino que es una variación patrimonial permutativa y del activo, porque el componente o el elemento patrimonial que sufrió un cambio en su composición es el activo. Por lo tanto, es una variación patrimonial permutativa del activo. La situación 3 dice: compramos un escritorio para la empresa por 35.000 pesos que abonamos con un cheque de nuestra cuenta corriente bancaria. Bien, entonces, siempre vamos a partir de la situación inmediata anterior. Quiere decir, para realizar el 3, parto de la situación 2. Ahora, mi origen es la situación 2, no la situación 1, sino la situación 2. Caja. Bien. Dijimos entonces que el escritorio lo pagamos con un cheque, por lo tanto, sigo teniendo la misma cantidad de dinero en efectivo, ¿sí? No saqué plata de mi bolsillo para pagar el escritorio, sino que saqué plata del banco. Por lo tanto, caja sigue siendo 70.000. Banco. El banco sí sufrió una modificación, porque estoy diciendo que este escritorio que acabo de comprar lo pagué con un cheque. Por lo tanto, si lo pagué con cheque, quiere decir, ¿sí?, que tengo menos dinero depositado en el banco. Tenía 80.000, dispuse de 35.000, me quedaron 45.000 pesos depositados en el banco. Muebles y útiles. Muebles y útiles tengo las estanterías y los mostradores que tenía al inicio, ¿sí?, que eran los 60.000 pesos que aportaron los dueños. Ahora yo compro un escritorio. Este escritorio también viene a parar a la cuenta muebles y útiles. Entonces yo tenía 60.000 pesos de muebles y útiles más los 35.000 pesos del escritorio que compré. Muebles y útiles me va a quedar por 95.000 pesos, ¿sí? Y rodados, la camioneta la sigo teniendo, 140.000 pesos, ¿sí? Capital, volvemos a repetir lo mismo, es 350.000 pesos, ¿sí?, como al inicio. El total del activo sigue siendo 350.000 pesos. Si ustedes hacen la suma, 70.000 más 45.000 me da 115.000, más 95.000 me da 210.000, más 140.000 me da 350.000. Y el total del pasivo más el patrimonio neto también me da 350.000. Entonces, si yo tengo que comparar la situación 2 con la situación 3, el patrimonio neto sigue siendo igual. Su cantidad no se modificó, no hubo un cambio cuantitativo. Por lo tanto, ante una variación patrimonial modificativa no estoy. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto sigue siendo el mismo, ¿sí? 350.000 pesos. Pero si yo observo, ¿sí?, el activo de la situación 2 y el activo de la situación 3, si bien las cuentas que componen ese activo siguen siendo las mismas, el importe que hay en cada una de esas cuentas ha sufrido alguna modificación, ¿sí? Por lo tanto, hay una variación en la composición, en este caso otra vez, de mi activo. Por lo tanto, como el patrimonio neto se mantiene igual, no hubo cambio de cantidad, pero sí hubo un cambio de la composición específicamente del activo. Por lo tanto, me encuentro ante una variación patrimonial permutativa del activo, ¿sí? Bien. La situación 4 me dice: alquilamos un local para el funcionamiento de la empresa, abonando 10.000 pesos en concepto de alquiler, ¿sí?, abonando en efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de caja voy a sacar 10.000 pesos para pagar el alquiler.
voy a partir de la situación 3, ¿sí? Porque recuerden que dije, siempre parto de la situación inmediata anterior. Tenía 70.000 pesos en caja, si saco 10.000 para pagar el alquiler, me quedaron 60.000. Banco sigue igual, ¿sí? No emití ningún nuevo cheque ni hice ningún depósito. Por lo tanto, Banco Provincia, cuenta corriente, sigue siendo de 45.000 pesos. Bien. Muebles y útiles sigue igual que en la representación anterior, ¿sí? No compré nuevos bienes ni vendí, por lo tanto, muebles y útiles es 95.000 pesos. Bien. Y me faltaría rodados, ¿sí? El vehículo lo sigo teniendo. Rodados, 140.000 pesos. Si yo ahora hago la suma total del activo, yo digo 60.000 más 45.000 me da 105.000, más 95.000 me da 200.000, más 140.000 me da 340.000. Y esa es la suma total de mi activo. Entonces, el total de mi activo, 340.000 pesos. Bien, 340.000. Ahora fíjense, yo tengo menos dinero en efectivo porque pagué el alquiler del local, ¿sí? El alquiler es un gasto, es una pérdida, es algo que yo utilizo, que yo consumo y que por lo tanto nunca le voy a poder sacar una ganancia, ¿sí? Entonces es un resultado negativo. Los resultados negativos y los resultados positivos se grafican por debajo de esa representación patrimonial que veníamos viendo. Fíjense que yo la señalé con una línea punteada. ¿Por qué? Porque en realidad no son necesariamente igual los resultados negativos y los resultados positivos, porque si fueran iguales, la empresa nunca tendría ni ganancia ni pérdida, ¿sí? Alguna vez pueden llegar a coincidir, no decimos que es una opción que nunca puede pasar, pero lo general es que no sean iguales los resultados negativos y los resultados positivos. Los resultados negativos los vamos a graficar debajo del activo, ¿sí? Y entonces, los resultados negativos sería este alquiler, que es un gasto, y la cuenta que lo representa va a ser alquileres cedidos, o pagados o otorgados, ¿sí? Bien. ¿Por qué importe? Por los 10.000 pesos, ¿sí?, que acabo de pagar. Pero cuando aparece un resultado negativo, eso va a repercutir, porque dijimos que los resultados negativos disminuían el patrimonio neto y que los resultados positivos lo aumentaban. Pero ¿dónde lo hago repercutir? En la cuenta capital no puedo, porque la cuenta capital representaba el aporte original de los socios. Y en este caso, al igual que en el resto de los ejercicios del práctico, el aporte original de los socios es de 350.000. Pero aparece entonces una cuenta que va a poner el neto entre los resultados positivos y los resultados negativos. ¿Qué quiere decir el neto? La diferencia entre resultados positivos y resultados negativos. Acá aparece por primera vez un resultado negativo. Entonces, en contabilidad, cada vez que vamos a escribir cifras negativas o cifras que deben restar, las vamos a poner entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis vamos a poner 10.000 pesos. Si yo ahora quiero calcular el total del pasivo más el patrimonio neto, voy a decir 350.000 pesos de capital menos 10.000 de resultados acumulados, el total del pasivo más el patrimonio neto me va a dar 340.000, ¿sí? Ha disminuido. Ustedes fíjense que se cumple el principio de la partida doble. 340.000 me da el total del activo y el total del pasivo más el patrimonio neto me da 340.000 pesos. Yo les dije que una de las características de las variaciones patrimoniales modificativas era que se usaban cuentas de resultado. Fíjense, acá utilizo la cuenta de resultado alquileres cedidos, ¿sí? Y además, fíjense, la otra característica que veníamos comparando siempre entre una situación y la otra era qué pasaba con mi patrimonio neto. Mi patrimonio neto en la situación 3 era de 350.000. Y en la situación 4 es de 340.000. Hubo una modificación de la cantidad,
no solo cambió la composición que yo tengo, ¿sí?, de ese patrimonio, sino que lo más importante es que cambió la cantidad, disminuyó. Por lo tanto, tengo una variación patrimonial modificativa negativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera de todo era positiva porque había aumentado de no tener patrimonio a tener 350.000? Y ahora acá, de tener 350.000, pasé a tener 340.000. Por lo tanto, hubo una variación patrimonial modificativa, pero en este caso negativa, porque terminó disminuyendo, ¿sí?, mi patrimonio neto. Y por último, la operación 5 dice: compramos mercaderías por 50.000 pesos que nuestro proveedor nos financia sola firma. ¿Qué quiere decir? Compramos mercaderías y no la pagamos, la vamos a pagar más adelante, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver, partimos siempre de la situación inmediata anterior. Mi situación inmediata anterior, en este caso, es la 4, ¿sí? Y por lo tanto, yo digo, tengo caja 60.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no pagué la mercadería, el dinero que tengo sigue siendo el mismo. El dinero en el banco sigue siendo el mismo, porque no efectué ningún cheque, ¿sí?, para pagar las mercaderías, ni recibí ningún depósito. Por lo tanto, el banco sigue siendo de 45.000 pesos. Muebles y útiles sigue siendo igual, ¿sí? No compré un mueble y útil, ahora compré mercaderías. Muebles y útiles, 95.000. Bien, la camioneta la sigo teniendo, por lo tanto, ¿sí?, rodados sigue siendo de 140.000 pesos. Bien, ¿y qué aparece? Aparece la cuenta mercaderías, ¿sí? Porque acabo de comprar mercaderías. Mercadería, 50.000 pesos. Bien, veamos cuánto es ahora el total de mi activo. 60.000 más 45.000, 105.000, más 95.000 me da 200.000, más 140.000 me da 340.000, más 50.000 me da un total del activo de 390.000. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó con estas mercaderías? ¿Las pagué? No, no las pagué, las debo. Por lo tanto, aparece un pasivo. Este pasivo se va a llamar proveedores. Si ustedes revisan el plan de cuentas, la cuenta proveedores representa deudas por compra de mercaderías, que es lo que estamos, ¿sí?, representando en esta situación. Proveedores, 50.000 pesos. ¿Sí? Acá va a aparecer ahora total del pasivo, 50.000 pesos. Ahora lo vamos a acomodar para que se vea bien, ¿sí? Lo vamos a alinear, hasta le vamos a sacar el subrayado, y ahí se ve más prolijo. ¿Sí? Total del pasivo, 50.000 pesos. Bien. Capital. ¿Qué pasa con la cuenta capital? Dijimos que el capital representaba el aporte original de los socios, por lo tanto, no puede haber modificación en la cuenta capital. La cuenta capital tiene que seguir siendo de 350.000 pesos. Y los resultados acumulados siguen iguales, ¿sí? Porque no tuve ni ganancia ni pérdida en esta actividad que acabo de hacer en esta operación. Por lo tanto, siguen siendo resultados acumulados negativos de 350.000. El patrimonio neto es 350.000 menos 10.000 es 340.000, ¿sí? Y el pasivo es 50.000. Por lo tanto, 340 más 50 me va a dar total del pasivo más el patrimonio neto 390.000. Con esto estoy cumpliendo el principio de la partida doble. Entonces, acá hay algo que tenemos que observar. Fíjense, el total del pasivo más el patrimonio neto es de 340.000 y acá es de 390.000.
pareciera que hubo un incremento del patrimonio neto, pero en realidad no hubo un incremento. El patrimonio neto es esto, ¿sí? Los 350.000 menos 10.000 que me sigue dando 340.000 como en el anterior. Entonces, tengo que descartar que sea una variación patrimonial modificativa, porque el total del patrimonio neto sigue siendo el mismo. Pero, sin embargo, yo veo que hay una diferencia, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? En la composición. ¿Por qué? Porque compré un activo, pero al comprar ese activo, al incorporar este activo, también incorporé un pasivo porque no lo pagué. Entonces, fíjense, hay una variación en la composición del activo, pero también hay una variación en la composición del pasivo. Porque hasta esta operación yo no tenía deudas y ahora pasé a tener deudas, ¿sí? Entonces, me encuentro frente a una variación patrimonial permutativa mixta. ¿Por qué mixta? Porque intervienen cuentas del activo y cuentas del pasivo, es decir, se me modificó la composición del activo, pero también se me modificó la composición del pasivo, ¿sí? Por eso es mixta. Y vuelvo a repetir, es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Porque el total del patrimonio neto sigue siendo 340.000 pesos como en el ejercicio anterior. Bien, yo espero poder haberles aclarado un poquito el tema de variaciones patrimoniales. Es muy importante que traten de entenderlo porque es la base para la registración contable en el libro diario, que es el tema que vamos a encarar después de vacaciones y donde nos vamos a detener de acá a que termine el año. Así que es muy importante que no se queden con dudas, mándenme todas las preguntas que tengan y ya vamos a hacer alguna clase de Zoom para que ustedes puedan evacuar todas las dudas que tengan. Por ahora yo les voy a compartir este video y también les voy a compartir este trabajo práctico que acabamos de resolver entre todos para que ustedes puedan ir viendo esta solución que yo fui desarrollando acá en el transcurso del video. Bueno, espero que estén todos muy bien y también espero verlos muy pronto.